Prevenido, Charlie, vamos al aire. 5, 4, 3. Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, querido Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Carlitos, muy buenas noches. Bueno, pues tú eres testigo que déjame subirle un poquito el audio, desde que empezamos con este podcast, que ya vamos a cumplir un año, teníamos pendiente hacer esta entrevista con, pues, es abogada, fue modelo y de muy buenas pasarelas. Es esposa, es madre, es abuela, es psicóloga, hubo una época en que dio clases de derecho en el Centro de Capacitación de la Procuraduría del Estado, participó en una empresa de ropa, ya les platicaré de la época de estudiante de psicología, porque créanme que mis respetos. Y de ahí derivó tanatología y derivó una serie de cosas y además es mi esposa. Te voy a contestar, te voy a contestar como en los exámenes de secundaria de mimeógrafo. Sí a todas las anteriores. Sí, ¿verdad? Bienvenida, Marilena, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches y bueno, gracias a los dos por esta invitación. Me siento muy contenta y emocionada. Bienvenida. Pues bueno, hablar de tu esposa y sobre todo reconocer todas sus virtudes y todas sus habilidades pudiera resultar un poquito chocante, porque dices, no, pues tú le echas porras porque, pues, ¿qué puedes hacer si no te agarra cacerolazos? Pero la verdad de las cosas es que, miren, se los platico con admiración. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Entonces, pues lista, María Elena, te voy a acribillar a preguntas. Ay, Dios. Fíjese también que lo ha hecho, que hasta seleccionó bien al marido, imagínense. ¿Sí o no? Pepe, te mereces un pastel por eso. Hay dos cosas que nos permite la vida seleccionar: al marido y el trabajo o la carrera. Entonces, en la primera no me fui por un buen camino, pero retomé cuando me metí a estudiar psicología. Entonces ya se conformó esas dos cosas, el marido y la carrera. Y eso me hace sentirme feliz, realizada, contenta. A ver, vamos empezando por lo de la carrera, porque, bueno, tú eras buena estudiante en preparatoria, eras buena estudiante en términos generales, pero según sé, el derecho no era precisamente tu vocación. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, yo quería estudiar, siempre me gustó desde niña, me gustó el área de la salud y yo hubiera querido estudiar medicina o psicología. Cuando salí de prepa, pues hace muchísimos años, no había todavía psicología en la UDG, solamente en el ITESO. Y bueno, me quedaba súper lejos porque yo vivía en ese tiempo en el rumbo más cerca de la Facultad de Derecho. Y pues mis papás no querían que estudiara, pero dije, bueno, me voy a pie, me voy caminando, me quedaba cerca y dije, yo quiero estudiar algo. Entonces me inscribí y dije, si paso el examen y todo, entonces ya les digo, si no, pues a ver qué hago. Y bueno, pasé el examen y ya empecé a estudiar la carrera de Derecho con la esperanza de que iban a poner psicología en 1 año, 2 años, pero se tardaron casi 4. Yo ya iba en cuarto de Derecho cuando pusieron psicología y yo dije, no, bueno, termino cuarto y quinto y después hago psicología. Pero se me atravesó este hombre en mi vida y nos casamos. Bueno, a ver. ¿Estás estudiando Derecho y en esa parte también ya estás en lo del modelaje? Sí, en lo del modelaje tenía yo una compañera que es una buena amiga, Marta Sánchez, hermana de un buen diseñador, Ricardo Santana. Ellos son Sánchez Santana. Y ella
pues me invitó un día a su casa, conocí a su hermano acababa de llegar de Milán y pues me invitó, yo era una muchacha muy delgada, muy delgada, alta y todo, entonces eso pues dijo él, tú me puedes servir para modelar mi ropa. Y para mí fue como haberme sacado el boleto premiado, porque en ese tiempo pues sí, estaba medio acomplejada por flaca. Pero fíjate además una cosa, Pepe, queridos amigos, fíjense, María Elena presenta su examen profesional una semana antes de que nos casáramos. Así que entre preparativos de boda y preparativos del examen, y fíjate que la vida te ha llevado por ese camino varias veces, ¿eh, María Elena? No, y se acababa de morir mi mamá hacía poco tiempo. Sí, hace unos pocos meses. Ajá. Entonces, ahí al ratito voy a hablar de los duelos, pero es donde los duelos se vuelven ambivalentes, se empalman, cuando hay un duelo con dolor y hay duelos que traen gozo, o sea, el dolor de algo bueno, pero que a la vez duele el cambio y el dolor de la muerte. Bueno, antes de continuar, quiero pedirles a nuestros amigos que nos manden sus comentarios. Tenemos muchos amigos que nos hicieron el favor. Mira, aquí está ya Verónica Orozco, María José Majo, Edson Robles, Edson Robles, la más hermosa, te dice. Enrique Velázquez, Miguel Enrique Velázquez Sotomayor. Muy bien, ahí están. Ahí están. Entonces, lo único que les pedimos es que nos manden sus comentarios. Ahí justito abajo de la pantalla amarilla, que es el recuadro en el que estamos, abajo dice comentarios, como cualquier sitio de Facebook. Y ahí lo veo aquí. Gloria Valdés Anguiano. Saludos, nena. Bueno, pues ya empezaron los comentarios y nos gustará mucho interactuar con ustedes. A ver, bueno, pues entonces, abogada, nos casamos. Tú seguiste trabajando un buen tiempo en el modelaje y Sí. ahí ya conocíamos a muchos amigos ahora mutuos, Sally, los Lupercio y toda aquella camada, aquella generación de modelos. Pero ahí en aquella época sucedieron muchas cosas y una de las cosas que quiero platicar es cómo nos conocimos. Saludos de Fer y Paco. Saludos. ¿Qué te iba a decir? ¿De Paco, mi colega? Sí, Paco. Paquito. Ese es para Miguel Ángel. Sí. Saludos. Saludos a Paco, mi nieto. Mi colega pintor. Y además, fíjate que los tips que le has pasado han sido muy buenos, porque es bueno para pintar el muchacho. Mira, aquí tengo todas sus pinturas. Aquí las tengo. Después se las enseño. Mira, aquí están todas sus pinturas. En fin, a ver, yo no sé si tú te acuerdes de una disco que se llamaba Lucifer. Lucifer proyecta. Yo grababa los spots de Lucifer. Y entonces, el chavo Lucifer era compañero de ustedes de generación, Elena. Sí, era mi compañero. Inclusive, precisamente cuando íbamos a salir de la carrera, que nos íbamos a graduar, necesitábamos pues reunir fondos y hicimos unos eventos en donde tú grabaste los spots de esos eventos y Y ahí te conocí. Él nos llevó y él me presentó contigo porque yo era representante de mi grupo junto con otros compañeros y ahí nos conocimos. Pues esa es la historia, Pepe. ¿En qué año se casaron? En el 79. Ah, pues ya. Ya tenemos 42. 42. Sí, yo voy a cumplir. A finales del 78, más o menos en estas fechas, fue cuando salíamos de la carrera y de que estábamos haciendo todo organizando, pues. Entonces, mira, Manolito Domínguez nos dice que Lucifer se llama Manuel Grajeda. Sí. Yo siempre le dije Lucifer y hasta la fecha
Yo creo que antes ya sabía su nombre, pero siempre se me olvidaba. Gracias, querido Manuel Domínguez. Sí, él es Manuel Grajeda y un buen compañero, y tenemos un chat y ahí pues nos saludamos de vez en cuando, varios compañeros. Dice Manuel. Dilo tú, Pepe. Dice Manuelito que eres generación 72-78, y aprovechando que estamos aquí, Manuel Domínguez tiene que venir al programa. O sea, Manuel Domínguez es toda una institución aquí en la ciudad, en el estado, en México. Señorón, ¿eh? Manuelito, nada más confírmame que tu teléfono sea el mismo, que yo lo tengo. Yo también lo tengo. Y confírmame, porque lo más probable, la próxima semana no vamos a tener programa. Tenemos trabajo Pepe y su servidor. Y la verdad es que esto ya se empieza a reactivar, cosa que me da mucho gusto. Rosalía Cruz de Aguinaga. ¡Ay, mira! Bueno, pues saludos. Saludos. Maestro, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues entonces, resulta, ya, se graduó, ya era abogada, seguía modelando, nos casamos, tuvo a mi primera hija María José, que por ahí anda también, y me acuerdo que empezaste a dar clases en el Centro de Capacitación de la Procuraduría, porque Leobardo Larios, que en paz descanse, era un magnífico amigo tanto tuyo como mío, y además fue tu maestro. Sí. Sí, primero cuando entré estaba el licenciado Jaime Ramírez Gil, pero ya después entró Leobardo Larios y ahí estábamos. Muy, muy buena persona. Déjame platicar esto, porque si no reviento. Pepe, amigos, imagínense que se tenía que llevar a trabajar a María José porque no teníamos dónde dejarla. Tiempo después sí tuvimos con un señor y su esposa que adoramos, Víctor Scholz, y Lita, su esposa. Víctor era violinista, estaba en la primera sección, en violines primeros, de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y entonces ahí a María José nos la arrullaba con él. Se ponía a ensayar en las tardes el violín y nos invitaban a tomar mate, y María José aprendió a hablar en argentino. Mira, Alita, los pájaros en los árboles. Bueno, eso es cierto, Pepe, ¿eh? Eso es cierto. Sí. Bueno, y entonces resulta, Elena, que un día ella se llevaba juguetitos, ¿no? Sí. ¿Cómo estuvo? ¿Que le dijo al procurador? Lo que pasa es que en las mañanas sí la dejaba en el kinder, pero había ocasiones en que yo tenía que ir en las tardes al centro de capacitación, y pues ya en la tarde sí me llevaba a María José, y ella tenía su bolsita y sus juguetitos y sillitas, mesitas, y ahí se ponía a jugar en lo que yo trabajaba. Y entonces un día llega el procurador a la oficina y ya ve a la niña y todo, y esto, así como que, ¿qué onda? Y la niña ya se saludan y todo, y le digo, hija, recoge todos tus juguetes, por favor, guárdalos y ya. Y en eso voltea y le dice, licenciado, aquí hace falta una sillita. Y él se quedó así como que, ¿qué hago? No, Nunca me habían acusado de robo. Y estaba bueno. Bueno, esa fue una buena experiencia, el haber trabajado, porque de alguna manera, bueno, pusiste en práctica tu carrera de Derecho, cosa que ya no ocurriría más en el futuro, porque de ahí se vinieron, bueno, pues se vino la época del hogar, de señora casada con 2 hijas, y se vino también una época. Mira, Pepe, miren, amigos, Marilena siempre ha sido muy inquieta, muy, muy, muy inquieta. Y, a ver, Pepe, pregúntale algo, les quiero enseñar una cosa. Oye, pero la parte de Derecho sí ejerciste, o nada más estudiaste la carrera ya. No, estudié la carrera y, bueno, una amiga compañera, Beatriz, también Beatriz Grajeda, ella me invitó a trabajar
en el centro de capacitación, dando clases de la materia de delitos y de la tipificación y todo. Y nos pusimos a hacer un manual precisamente pues para los policías judiciales, para algunos de los ministerios públicos, para los de medicina legal, algunos doctores y todo eso. Y en eso estaba yo trabajando, daba clases y estábamos haciendo ese manual. Que por ahí un compañero, Efraín, un día se lo encontró porque tomó el curso y me dice, oye, María Elena, ¿tú escribiste esto? Entonces, Efraín Ruiz, saludos, y él tiene por ahí todavía el manual de hace 40 años. Bueno, y de todo lo que les vamos a platicar en el futuro, María Elena se fue, ahora sí que fue campechaneando su tiempo con el arte bizantino. Ay, mira. Este es San Jorge, ¿no? Sí. A ver, déjame hacer un poquito más para atrás. Sí. Está charol, ¿verdad? ¿Cómo lo ves ahí, Pepe? Ahí está, sí lo veo ya. Ahí. Este es San Jorge, este es uno de mis cuadros favoritos, que le estoy buscando un buen lugar aquí en mi estudio, porque me gusta mucho. Quiero decirte, Pepe, amigos, que la admiración que yo le tengo a María Elena no es solamente en materia de trabajo y de profesionalismo. Como pintora, créanme que es fantástica, pero es una cosa fantástica. Y en el arte bizantino tenemos por ahí un Pantocrátor, un Cristo Pantocrátor, precioso. Unas vírgenes, la Virgen de las Tres Manos y todo eso. Y a mí me permitió, Pepe, meterme un poquito en el arte bizantino. Mira, ya estoy con todo esto chueco. Que es una cosa fantástica. Es una cosa maravillosa y sí lo quiero decir públicamente, dentro de tus habilidades, eso del arte bizantino, mis respetos. Pero a ver, derecho, modelaje, psicología, tanatología, pintura, mamá. Diría mi abuelita, es que es un estuche de monerías, ¿no? Muy inquieta, la verdad que sí, nunca me había dado cuenta de que siempre estoy viendo a ver qué más hago, pero fíjate que el otro día platicando con Carlos, precisamente estábamos comentando cómo la vida es como un árbol, o sea, la vida de cada quien, nosotros somos un tronco y tenemos nuestras ramas, y esas ramas empiezan a salir y a formarse cuando ya entras, por un decir, a la primaria y te empiezas a perfilar en algo, así, un deporte o algo, o en la secundaria. Entonces, a mí me sucedió algo que cuando yo estaba en primaria, yo ahí detecté, yo acompañaba a mi abuelita, ya ella tenía 80 y tantos años, y yo la acompañaba a dormir en las noches, y cuando se puso mal, yo les pedí a mis tías y a mis primas que me dieran chance de cuidarla en la noche, el fin de semana, que no iba a ir a la escuela al día siguiente. Entonces yo recuerdo cómo la trataba, cómo la cuidaba, cómo le limpiaba, cómo todo. Y yo, después ya que murió, hubiera pensado que sería mi primer duelo, pero fíjate que ahí me di cuenta que no me dolió como tal, porque más bien me dio tristeza y ahí empecé a distinguir entre el dolor cuando muere alguien, que es una parte de egoísmo de uno que quiere que sigan existiendo, o esa parte de la tristeza que ya no está, pero de que la persona ya descansa. Y ahí empecé yo a acompañar a mi mamá al hospital civil y me gustaba atender a algunos enfermos. Ahí fui perfilándome hacia esa área que yo quería de la psicología o de la medicina. Entonces, en esa rama, que fue donde yo empezaba a detectar de mi personalidad, pero luego ya después, en esas ramas hay alguien que te jala a la siguiente rama. En esa rama, bueno, la primera que me jaló fue Beatriz, mi amiga, hacia estudiar Derecho. Después, mi amiga Marta Sánchez Santana al modelaje. Ella era mi compañera también en Derecho.
Después llega Manuel Grajeda, Lucifer, que me presenta a Carlos, y entonces se hace otra rama, que ya me caso, tengo mis hijas, y luego ya sigue otra rama, y en cada rama que va uno forjando como persona, que yo te digo, me visualizo como si fuéramos un árbol, ahí vas conociendo personas, y a mí quien me jaló para estudiar la parte del arte bizantino fue un sacerdote, el padre Rogelio Rayas, que un día tuve que ir yo necesitaba como una dirección espiritual dentro de mi inquietud, sentía la necesidad como de un guía para no andar para acá y para allá. Llego ahí con él, bueno, a donde me citaron, y había unos cuadros de arte bizantino, y ahí me perdí viendo todo, o sea, sí, llega el sacerdote a atenderme, que ni nos conocíamos, y yo ni lo escuché ni nada. Yo estaba, o sea, mis ondas cerebrales estaban en una habilidad, en potencia que estaba ahí. Y entonces, hasta que ya me habló más fuerte y yo, ay, perdón, me perdí. Y ya me dijo, me preguntó que si me gustaba y todo eso, y me regaló unas litografías. Y después, ahora sí que como dice el dicho, cuando el alumno está listo, llega el maestro. Entonces llegó el maestro Arturo Rubalcaba, con quien aprendí a tomar clases de pintura bizantina, y así se fue dando otra rama, la rama del arte. Y entonces, pues era lo que platicaba el otro día con Carlos, cómo de ahí, de esa parte, después surge, junto también con ese sacerdote, me dice, yo veo que tú tienes mucha sensibilidad, ¿por qué no estudias tanatología? Y yo ni sabía lo que era eso. A ver, espera. Paréntesis de 30 segundos, porque aquí aparece el superpato. Hubo una época, Pepe, amigos, ¿de dónde estoy? En que a Marilena le dio por pintar patos. Déjenme ponerlo más arriba. Ahí se ve bien porque ya no veo. Sí, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Bueno, miren qué maravilla de pato. Miren qué maravilla de pato. Ahora que tenemos tan cerca el Parque Metropolitano, vamos al lago del parque a ver los cientos de patos que hay, y hay algunos preciosos. Ya aquí ya se veía la habilidad para pintar y para hacer todas esas cosas. Es super pato porque tiene oro en el ¿Pico? En el pico. Bueno. A ver, pero déjame preguntar algo, Mariana, porque ahorita lo que dijiste cuando muere alguien, ¿no? Y que te dio esa tranquilidad con tu abuela. Luego, porque yo digo mucho eso a la gente, o sea, a mí no me gusta, o sea, yo nunca le digo a la gente, te acompaña en tu dolor, no es cierto, o lo siento tanto, pues tampoco es cierto, o sea, no me gusta decir mentiras, pero lo que siempre les digo es, pues estate tranquilo porque ya está en un mejor lugar que nosotros, ¿no? Sí. Y alguien me dijo un día, dice, no, pues, ¿tú por qué dices eso si ni siquiera sabes? Pero ahorita que te estaba escuchando, me acordé de la letra de una canción de un amigo de León que decía, bueno, que dice, ¿no? La vida es un sueño, morir es despertar. Ajá. Y eso es lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta porque estamos soñando, pero ya cuando alguien muere, dice, a ver, yo hice mi chamba aquí, ahora sí ya déjenme ir a disfrutar de... ¿No? Sí, así es. O sea, definitivamente, si tenemos la esperanza de una mejor vida y de que somos espíritus viviendo una experiencia humana, y que cuando se acaba esa experiencia humana volvemos a nuestra esencia, que es espiritual, pues ya regresamos. Yo, a mí en lo particular, lo que a mí me ha hecho no sentir tanto dolor con las personas que han fallecido cercanas a mí es que me doy cuenta que doy lo mejor, lo que puedo, lo que puedo, no lo que quisiera, porque de querer quisiera dar mucho, pero no siempre está en mi alcance. Entonces, lo que puedo, y eso me hace sentir, decir, misión cumplida. Plena, claro.
Sí. O sea, tú estás llenando los vasos que puedes en tu función de jarra, punto. ¿No? Sí, o sea, entonces en esa ocasión con mi abuela se me pasó comentar que un día me dice una prima, ¿sabes qué dijo mi abuela un día antes, no un día antes de morir, sino en una ocasión? Dijo, les quiero decir algo, nunca nadie me cuidó con tanto cariño y con tanta atención como lo hizo la nena. Entonces, cuando mi prima me dijo eso y me preguntó, ¿cómo le hacías si nosotros no la podíamos ni mover ni voltear? ¿Cómo le hacías tú? Ahí me di cuenta que había esa habilidad en mí. Ya era algo, como un regalo, como una señal, ¿sí? Que nosotros elegimos seguirla. Bien. A ver, para ya agarrar lo que es tanatología, porque, bueno, no crean que solamente por la cercanía del Día de Muertos invitamos a Marilena, sino que ya teníamos la idea de hacerlo, como tenemos con muchos personajes que vale la pena platicar. Pero yo quiero decir algo, porque, a ver, la forma en que estudiaste psicología, no, Pepe, no, amigos, es que, a ver, ella tenía que tomar a veces clases, porque al principio empezó tomando clases separadas. Y había veces que terminaba en la noche, la clase que empezaba a las 7 y terminaba a las 11 De la noche. de la noche, llegaba a la casa a hacer tareas y al día siguiente se iba a la UNIVA antes de las 7 de la mañana porque tenía una clase de 7 a 9. Lo que nos ayudó es que vivíamos en Chapalita y vivíamos muy cerca de la UNIVA realmente. Bueno, no así a la vuelta, pero vivíamos muy cerca. Cuando viene en Ermita. No, No, primero vivimos en San Miguel y eso sí estaba a la vuelta, sí, los primeros años. Ahí, cuando entré a estudiar psicología, pues ya estaba grande yo, o sea, afortunadamente no me di cuenta que estaba grande, porque si me hubiera dado cuenta no hubiera hecho eso. Esa es la ventaja de siempre cumplir 28 años, ¿no? Sí, entonces, gracias, como lo que platicaba ahorita, que son las ramas en las que vas subiendo y gracias a alguien o a algo, a un acontecimiento, subes a la siguiente rama del árbol. Esto fue gracias a un duelo que viví. Entonces, ahí me dijeron, con quien yo fui a que me atendiera ese duelo que viví, me dijo, ¿por qué no estudias tanatología? Y ya, entonces ya era la segunda persona que me lo decía. Entonces yo dije, pero es que como yo ya trabajaba en la pastoral de la salud y todo eso, y hacía visitas a enfermos y un apostolado al hospital civil y al leprosario y todo eso. Pero ahí dije yo, siempre me preguntan que si soy enfermera, que si soy doctora, que si soy trabajadora social, y no tenía relación mi carrera con la salud, ni mucho menos la salud mental, ni nada. Entonces yo dije, necesito estudiar medicina o estudiar psicología o estudiar una maestría en algo. Y entonces ahí fue donde una amiga me comentó, ¿por qué no estudias en la noche en la UNIVA? Hay psicología, solo que ahí se abría cada año en septiembre. Y esto ya iba a ser, ya era en diciembre y ya iba a ser en enero. Cuando voy con el director, me dice, si quieres, haz el primer cuatrimestre en las mañanas y el segundo cuatrimestre y todos los demás en las noches. Dice, pero te vas a llevar una buena friega. ¿Estás dispuesta? Y le dije yo, sí. Y entonces dijo, pues vamos a ver. Y así fue. En la noche iba de 7 a 11 de la noche y en las mañanas 3 días de 7 a 11 de la mañana. Wow. Entonces, a y veces fue una auténtica joda. le digo así, a veces cuando me estaba lavando los dientes no sabía si era para dormir o para despertar. Pues Pero bueno, fue muy padre. creo que tenemos que entrar de lleno ya en lo que es el aspecto de tanatología. ¿Por qué? Y esto es bien importante.
la tanatología se ha puesto de moda y ahora encontramos tanatólogos en todos lados. Y yo conozco gente que se dice tanatóloga porque leyó un libro. O sea, ella llegó a este punto después de cursos y cursos y años enteros de no solamente de tanatología, de De cuidados paliativos. cuidados paliativos, justamente. Entonces, todo eso, Pepe, junto con la psicología, le va dando ya una conformación profesional muy, muy especial. A ver, María Elena, ¿qué es la tanatología? Bueno, mira, la tanatología es una disciplina de la psicología, del área emocional, el área mental, de la salud, y es del área de la psicología humanista existencial. O sea, ahí se ve la parte humana, no la parte conductual, ¿sí? No psicoanálisis, no la conducta, no trastornos, sino la parte humana, el ser humano, el sentido de la vida. Entonces, ahí en el sentido de la vida también tiene la importancia como el sentido de la muerte. Entonces, si nosotros separamos la palabra tanatología, viene Thanatos, que es la diosa de la muerte en la mitología griega, y Logos, que significa tratado, estudio o sentido. Entonces aquí es el sentido de la muerte. Entonces, no podemos hablar de muerte si no hablamos de vida, y no podemos hablar solo de vida si no involucramos también la parte de la muerte. Entonces, precisamente la tanatología es eso, es la disciplina que estudia el proceso de la muerte y de un bien morir. Pero ya en funciones prácticas, la tanatología te sirve, al menos por lo que te he visto y al menos por lo que he visto que lees. Esta mujer se la pasa leyendo. Seguramente ustedes conocen la historia del marido que está leyendo con la luz encendida. Yo de alguna manera lo resolví con el Kindle, pero ahora ella es la que se la pasa leyendo, termina con un paciente a las 9 de la noche, cenamos y yo me meto al noticiero y ella se pone a leer y luego pues nos andamos desvelando leyendo juntos. Pero, a ver, ya la tanatología no es solamente para dar atención a cuestiones relativas a la muerte, ¿no? También ahora se usa para muchas cosas más y sobre todo en esta época del COVID. Mira, voy a hacer una retrospectiva rápida para que quede. La tanatología surgió hace muchos años, pero como disciplina forense. O sea, era la parte legal que estudiaba los cadáveres y todo eso. Pero no se daban cuenta que la gente que se estaba muriendo, por ejemplo, los que en una guerra, en una pandemia, en una situación así, los que se estaban muriendo, no se les daba una atención, sino que ya decían, como que los descalificaban, pues este ya se va a morir. Entonces, como para la medicina el éxito es la salud, o sea, curar, cuando veían que esta persona no tiene cura, pues entonces ya háganla a un lado. Entonces, esa parte era la que se había descuidado y de alguna manera empezaron a detectar psiquiatras o psicólogos de hace años en Inglaterra y en otros lugares. Estás hablando de los años 1600, No, 1700. no, como 1850, una cosa así. Entonces, porque por los estudios. Antes no había el estudio, yo ya hablo a partir del estudio. Entonces, en 1900 hay un ruso llamado Elías Mechnikov, que él fue el que hizo la propuesta de que la tanatología no fuera de la medicina legal ni forense, que ahí fuera la criminalística y la criminología, el estudio de la técnica con la que utilizó el delincuente para matar o de qué murió el que murió y cómo murió. Y que la tanatología fuera algo para atender a las personas emocionalmente, sentimentalmente,
tanto el familiar como el que se está muriendo. Porque el que se está muriendo también piensa, ¿quién me muero? O sea, soy yo y me estoy muriendo y me duele y siento enojo. ¿Y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? O sea, hay una serie de preguntas. Entonces ahí entran varios estudiosos, entre ellos precisamente Elizabeth Kubler-Ross, que ella ya entra como en los años 60 y en Chicago ella trabajaba en un hospital y ahí empezó a detectar como psiquiatra que el paciente entraba en una fase de tristeza que en cuanto sabía de su diagnóstico, pues se venía abajo. Entonces ella quería como equilibrar su sentido, su parte emocional, equilibrar toda esa área que era importante también. Entonces, ella es la primera, no primera tanatóloga, sino la primera en escribir y publicar estudios y estadísticas y casos, y es la que da a conocer la tanatología públicamente. Entonces, gracias a ella, y por ejemplo, las fases que ella creó no son precisamente para el duelo, pero como no había, se tomaron las famosas 6 fases, que es de shock, negación, tristeza, ira, culpa y todo eso, pero esas eran las que vivía el que se estaba muriendo, ¿sí? Y seguían descuidando al familiar, al que le dolía. Por ejemplo, una mujer que tenía 3, 4 hijos, 5, y moría el marido, ¿qué voy a hacer con tanto hijo y mi marido y esa soledad y esa tristeza y todo eso? No había quien atendiera a esas personas. Entonces, ya después van surgiendo estudios en los que se centran en el cuidado de las personas y los familiares. Y aquí en México, más o menos en el año de 1984, más o menos, está el doctor Alfonso Reyes Subiría, que es el que crea también la Asociación Mexicana de Tanatología. Él, incluso hay un hospital en México que así se llama, y él fue el que empezó a hacer estudios y escritos y todo, ocupándose de los familiares y de las personas ante el duelo. Entonces, a ver, yo te quiero hacer una consulta. No, déjame pasarte, mira, te está saludando Jesús Velázquez. Mi hermano. Y Rigo Ramírez. A ver, Ay, Carlitos, ¿qué dice Carlitos? Mis respetos, admiración y cariño para María Elena, una mujer increíble y muy inteligente. gracias, Rigo. A ver, yo tengo una teoría porque a mí me regalaron el libro de La Rueda de la Vida hace unos 13 o 14 años y me encantó. No sé, sí. No sé por qué me lo regalaron. ¿O para qué? La neta no sé, porque me lo regaló Carlitos Solasque, hijo de don Carlos, que es mi mentor y ser humano gigantesco. Yo tuve un primo, Manuel, que a los 18 años le dio cáncer en los huesos. Y a los 16. Y le cortaron una pierna. O sea, los últimos 2 años de su vida fueron terribles, sí, dolorosísimos, muy penosos, ¿no? Pero el día que muere, mi abuelita dice, ay, el gordo. Dice, ya no le duele nada. Uh-huh. Y ahora sí está completo. Y yo dije a mi abuelita, ¿a qué te refieres? Dice, pues si es que en el cielo no le va a faltar su pierna, ¿no? Otra vez estar completo. Y entonces yo empecé a pensar, y aquí va la pregunta, ¿no? Fíjate, uh-huh. si ahí me cortan un brazo, espero que no, pero si me cortan un brazo, pues el brazo lo dejan en una mesa y se va a morir y adiós, ¿no? Pero tú sigues enterito por dentro, entonces, o sea, sigue siendo Pepe Torres, ¿estás de acuerdo? Sin un brazo, ¿no? Si te cortan otro brazo, va a ser la misma historia. La mesa se pudre, adiós, pero tú sigues estando igual, o sea, tu esencia sigue siendo tú, o sea, no te quedas por dentro, uh-huh. ¿Va? Y si te reducen a la mínima expresión corporal con la que tú puedes estar vivo, que te quiten todos los miembros y todo, así que de lo mínimo, tú sigues entero, ¿no? Sí.
y, y se van muriendo partes del cuerpo, pero tú sigues entero. Cuando el resto del cuerpo se muere, se murió el cuerpo, pero Sí, no te mueres tú, ¿no? exacto. Porque te dijiste, es que este es un tema muy espiritual. Entonces, se muere el cuerpo, pero ahí queda el espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué parte de la teología lidia con eso? Porque puede haber algún mensaje del que ya no está con el que está acá, que aparte se lo está cargando el tren a muchos, no a todos, pero ¿cómo funciona? Hay muchas creencias. No tenemos nada cierto de qué sucede después de la muerte. Uh-huh. O sea, qué es lo que pasa y todo. Esas creencias, si a la persona que lo cree lo hace sentir bien, a veces hay que respetar su creencia. Si hay quien, no siempre las creencias van a ser religiosas. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser religioso o tener una devoción, por un decir. Entonces, si mi creencia, yo, María Elena, es que cuando yo me muera, mi cuerpo puede ser cenizas, pero mi espíritu vuelve a ser mi esencia, que tal vez yo elegí ser esa mujer inquieta y todo, y vuelve a ser mi esencia. Y yo creo, o sea, en mi muy particular, así, que a lo mejor Dios me preguntaría, ahora, ¿de qué quieres hacer en el siguiente? No, ya no quiero vivir, o no sé, o sea, yo... Dame chance, quiero un break. Se me figura que uno escogería el cuerpo, el lugar o así como espíritu, porque yo he platicado con algunas personas que se sienten que cuando están en algún lugar, y eso me pasó a mí cuando yo fui a Jerusalén, ahí había pintura bizantina, yo hacía la pintura bizantina, había todo lo relacionado con la espiritualidad y con esto, o sea, ahí sentí que yo a lo mejor había vivido allí en algún tiempo de mi vida. Inclusive sentía una nostalgia y sentía esa sensación de duelo cuando me vine. Y en esa ocasión, pues yo me fui sola con un grupo de religiosas a una canonización y mi intención era conocer al Papa, a Juan Pablo II, y lo conocí y todo, y como que iba cumpliendo con ciertas cosas, pero esa es mi creencia. A Y yo ver, otro paréntesis, nos quedamos en la creencia y ahí continuamos. Me faltó decir que esta mujer, aparte de todo lo que ya hablamos de ella, cocina, Pepe. Ya tenía hambre. ya le estoy dando hambre. Ya Se le tenía da hambre. mucho la cocina oriental, pues en este caso, no precisamente de China, sino de cocina árabe y todas esas cosas, ¿no? A ver, espérenme, les quiero platicar esto. Jesús ya dijo, Rigo, ya dijimos Rigo, Rosalía. Qué interesante entrevista, gracias por tocar, gracias Rosalía. Muchas gracias. Bueno, a ver, fíjense nada más esas conexiones que va haciendo uno y que en la vida a veces no sabe hasta dónde puede uno llegar. Resulta que hubo un concierto de Mercurio aquí en Guadalajara, un concierto muy mal organizado, un concierto en donde estaban a las niñas, las estaban rociando con agua, y imagínate, Pepe, estaban pues casi mezcladas ahí con lo que es los soportes de la iluminación. Y tú sabes que esos soportes y que esa iluminación funciona con alta tensión, ¿no? Con, 440 volts. Imagínate un arco eléctrico, una chispa, las niñas mojadas, eso hubiera sido algo terrible. Se habló muy mal de ese concierto. Toño Berumen, el representante y el creador de Mercurio y de el otro grupo anterior que no me acuerdo ahorita. Cairo. También fueron de los Kairos, pero antes hubo otro, Elena. Antes de Mercurio. Ayúdame, María José, aquí me lo escribes. Total. Y entonces resulta que me habla y me dice, oye, necesitamos hacer un concierto para que todas las fans de Guadalajara
que quedaron muy desagusto, pues muy descontentas. Magneto, es cierto, Magneto, gracias. Sí, también Sandra. Sandra Zamora, gracias. Entonces, Saludos a Sandra. resulta que me habla un día, la canonización a la que fue María Elena fue la de la Madre Nati. La Madre Nati, jalisciense, no me acuerdo de qué pueblito de Jalisco, pero que fue, ella instituyó, Zapotlanejo, instituyó el Hospital del Sagrado Corazón, que está como a unas 2 o 3 cuadras de la calzada. En Antonio Rosales. Bueno, y entonces resulta que me dice Toño Berumen, pero antes yo quiero llevar a los niños, así les decía, yo quiero llevar a los niños al hospital y quiero que conozcan a la Madre Nati, porque a mí la Madre Nati me ha hecho muchos favores. Yo tenía de esas cosas que no podía evitar. Y entonces María Elena se hizo cargo, fue a recoger a los Mercurios al aeropuerto, teníamos una Suburban rentada, se fue con los niños al hospital, estuvieron ahí, ella era muy amiga de la Madre Superiora, y entonces, de hecho, la Madre Superiora fue la que te invitó a Roma. Pero ahí viene el tema. Eso que lo platique ella, porque dice que yo no lo platico bien. Llegan a Roma, llegan a la explanada de San Pedro, ¿no? En donde se iba a desarrollar la misa de la Madre Nati, pues, ¿no? Para canonizarla. ¿Y a quién crees que se encuentra María Elena en Roma, ahí en explanada? No tengo idea. A Toño Berumen. Lo demás platícalo tú porque dices que yo no lo sé platicar. No, bueno, eso es una anécdota que, como una gran coincidencia, de que yo quería estar cerca del Papa, conocerlo, saludarlo y todo, y pues él tenía esa injerencia ahí y gracias a él tuve la oportunidad. Pero bueno, yo quisiera retomar más el tema de la tanatología porque creo que no nos va a dar tiempo. No te apures, está bien. Vamos con 11 minutos. Con otros invitados nos hemos tomado hasta 20. Entonces, no sé, no es el caso, pero tú síguele con tanatología. Yo ya no hablo. No, más que nada, o sea, eso es interesante en la relación en que el por qué fui allá y todo esto. Pero a mí se me hace ahorita, por el tiempo en el que estamos, tan sensible y todo esto, y la gente está interesada en saber de estos temas del duelo y de la tanatología. Entonces, nos habíamos quedado en la parte de las creencias, y las creencias son muy importantes, tanto para bien como para mal. A veces tenemos muchas creencias limitantes que nos limitan. Nos limitan a ser mejores o a sentirnos mejor o a creer en algo mejor. Y a veces nos limitan a que lo que creemos no es la verdad. Entonces, bueno, yo en cuestión de, continuando con lo de la tanatología, tú me preguntabas, Carlos, que ahora la tanatología pues está muy abierta, no solamente al tema de muerte, sino hay otros temas, los cambios y las pérdidas. Yo en lo personal no le llamo a la muerte pérdida, yo a la muerte le llamo muerte. Ese es el nombre que tiene y la palabra muerte tiene un significado particular y propio que significa final, como cuando decimos muerte súbita o así. Entonces, la persona que muere sí pierde la vida. Si nosotros decimos que perdemos a un ser, nuestro mapa mental o nuestro subconsciente, que está preparado para la búsqueda de lo que perdió, no realiza un buen duelo, porque siempre va a estar pensando o sintiendo
que no debió de haber muerto, que a lo mejor no se murió, que a lo mejor lo enterraron vivo, que a lo mejor esto, o sea, hay muchas cosas que la gente se imagina y cree. Entonces, yo para mí, a mí me gustaría, y lo he venido haciendo, influenciar un poco a la gente de no llamarle perdí a mi papá o perdí a mi hijo o perdí a mi amiga, o sea, no, simplemente murió mi amigo y me siento muy triste. Murió mi papá y me siento pues huérfana. Murió mi hijo y me siento despojada, porque esa es la palabra. Siempre dicen, cuando se muere alguien, decimos quedé huérfano o quedé tal o cual. Y cuando se muere el hijo, no tiene palabra eso de que la madre se queda sin su hijo, entonces la palabra es despojo. O sea, quedo despojada de mi hijo. Entonces, todo tiene su razón de ser y sus palabras y todo. Y aquí, cuando yo recuerdo un día que llegó una persona al consultorio, cuando tenía el consultorio en Chapalita, y le digo, ¿cuál es tu motivo de consulta? Y me dice, es que perdí a mi hijo. Y le dije, ¿qué edad tenía tu hijo? No, o sea, no había nacido. Y yo me quedé, ay Dios, o sea, como que de pronto las palabras, yo pensé que, pues que lo había extraviado, ¿no? Y le digo, pues entonces es un aborto. Dilo. O sea, tuve un aborto. Y entonces dice, es que siento que si digo tuve un aborto, ya es como terminar con esa sensación de afecto con mi hijo. Pues eso es lo que se tiene que llegar a hacer, aceptar la muerte. Entonces, de ahí empecé a entender, y un día, platicando con una amiga que me encontré que estaba embarazada, me la encuentro, yo traía a Fernanda chiquita, y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué tuviste, niño o niña? No, fíjate que la perdí. Y luego me volví a embarazar y lo volví a perder. Y en eso Fernanda me jala y me dice, mamá, vámonos, vámonos. Y yo, ¿qué pasa? Yo dije, pues la de querer ir al baño. ¿Qué? Y ya, bueno, adiós, adiós. Y me dice, tu amiga, ¿cómo es posible que pierde a sus hijos? Y lo dice tan tranquilamente. Se los lleva al jardín o al parque y allá los deja y los pierde y tiene otro y lo perdió y lo perdió. No, entonces le tuve que explicar que eso, o sea, fue, o sea, todo el proceso del aborto. Entonces ahí a veces nos malacostumbramos a ponerles palabras a los acontecimientos para no sentir tan feo, pero eso amortiguar, no nos permite, ¿no? Sí, no nos permite elaborar un buen duelo y llegar a una aceptación sana en donde las cosas son como son. Entonces, por eso siempre trato de que las personas digan, murió tal o cual persona, ¿sí? Ahora que tuve más, o he tenido, gracias a Dios, mucho trabajo entre lo del COVID y otro tipo de muertes que ha habido, pero sí la gente llega a crear esa conciencia de decir, es cierto, en la medida en que yo digo, murió, siento que inclusive ya no estoy con esa sensación de que me lo voy a encontrar o que lo voy a ver. Y a eso voy con un psicólogo, se llama William Worden. Él escribió como un proceso de duelo, 4 tareas. Esas tareas sí van directamente a la persona para vivir el duelo de la persona que falleció. Entonces, la persona cuando está enferma está viviendo su propio duelo. Si por un decir, ya a mí me diagnostican un cáncer, a lo mejor lo primero que siento es el shock de sentir que tengo cáncer. Después me da a lo mejor enojo, ¿dónde me descuidé? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Qué esto? Después me da tristeza. Inclusive he tratado personas que les da envidia. Tuve una persona que cuando estaba haciendo mi tesis,
yo la hice precisamente con mujeres con cáncer, y decía esta mujer, a mí me da mucha envidia que las mujeres se pongan senos cuando habemos tantas mujeres que nos los tienen que quitar. Entonces, ¿y cómo nos rechaza a veces la pareja por esa falta y todo eso? Y bueno, también hay una reconstrucción y también hay ponerse un implante, pero dice, no es lo mismo. Entonces, esa es su creencia y ese era su sentir, ¿sí? Pero ahora lo que voy es, en las personas tenemos tareas a realizar en el duelo y una de ellas es precisamente desde un inicio aceptar la realidad. Ese es el duelo. El duelo es una lucha, un combate, uno a uno, así como dicen, un duelo entre dos bandas o un duelo entre dos equipos, a ver quién gana. Así nuestra lucha es contra la realidad. ¿Y quién gana? La realidad. Entonces, ¿para qué pelear con la realidad? Y fíjate que ahí Mejor. decía también, ahí también decía mi abuelita, yo creo que por eso era tan sabia, decía, tienes que aprender a vivir con la presencia de la ausencia. Y mientras no aceptes eso, vas a batallar y batallar y batallar y no vas a soltar y va a ser peor, o sea, la vas a pasar tú peor que el muerto, ¿no? Ah, no, eso sí, Pepe, eso sí. A final de cuentas, a ver, se muere alguien y el muerto se fue, descansó, pasó el famoso túnel de luz, lo recibieron sus seres queridos como se narra en películas y en libros y en todo lo demás, y los que se quedan acá son los que sufren, los que le lloran, los que lo extrañan, en fin. A ver, yo quiero entrar en una parte, Elena, que vaya, creo que una de las prácticas, tanto en psicología como en tanatología, y que ayuda mucho, es la experiencia de vida del psicólogo y del tanatólogo. Vaya, no quiero menospreciar a los chicos que están saliendo, a las chicas que están saliendo de la carrera y que empiezan a, a meterse un poco en la tanatología, pero creo que la madurez ayuda mucho a aconsejar bien. Vaya, es una impresión que yo tengo, tal vez por viejo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo lo he vivido en carne propia. La experiencia sí ayuda a orientar, a entender, a comprender, porque yo en lo personal he vivido muchas cosas y he vivido muchas situaciones difíciles, dolorosas, he pedido ayuda, inclusive yo siempre digo, por ejemplo, pues ahora sí que entre tú y yo como matrimonio hemos requerido de la ayuda a veces de un tercero, de un guía espiritual en etapas de crisis, en etapas críticas y no solamente económicas, a veces de la rutina o X cosa, y llega alguien, y si ese alguien de pronto te dice, no, 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 sepárense y déjense y no, 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 luchen, no es. Y tú le haces caso y a lo mejor pierdes la oportunidad. En cambio, si ya alguien llega y te dice, a ver, vale la pena, te trata bien, o lo que la creencia por la que se quisieran separar se puede superar, pues entonces empieza ese segundo esfuerzo que damos en la vida, como en el deporte y como en una dieta y como en lo que sea, dar el otro esfuerzo, ¿no? A seguir adelante con un motivo. Entonces, si yo a mi edad, por un decir, fuera con una psicóloga joven, ella me va a decir cosas que a lo mejor no van con mis ideas, ¿no? Y no sé, ahí es donde yo veo que la edad a mí me ha ayudado en cuanto a la tanatología y en cuanto a la psicología, no aconsejar porque no aconsejamos, a saber escuchar, a saber comprender y a saber guiar a las personas. Entonces, esa Y a parte saber, hay una apertura. ¿Cómo? y a saber escribir, Elena, porque no has hablado de tu libro.
Y ese libro es un pequeño compendio de cómo debe de pensar las personas que en un momento dado se enfrentan a ese tipo de situaciones que necesitan un consejo profesional. ¿No tienes por ahí algún libro para que enseñen la portada? Sí, a ver. Este libro. Este Acércalo un libro se poquito. llama. Ándale. Ay, no sé. ¿El alma? Ahí, Ahí está. hasta tocar el alma. Hasta El libro tocar se el llama, alma. ajá, hasta tocar el alma. Este libro surge también desde el título de una experiencia, bueno, no de una, de muchas experiencias que he tenido al ayudar a bien morir, de estar frente a frente con una persona que está falleciendo y que ves sus ojos con vida y que de pronto la vida se esfuma y dices tú, siento que toqué su alma. Y al tocar su alma yo siento esa sensación y ese que se quedan los ojos abiertos, por eso dicen cierren los ojos, pero la vida ya no está. Entonces, el alma todavía queda ahí, pero los signos vitales son los que llegan a ese final. Precisamente por eso la muerte es un final de la vida, o sea, biológicamente. Entonces, algún día sentía yo, toqué el alma de tal persona y hace poco, pues lo acabo de vivir con Lupita también, que tengo grabado su cara, su sonrisa, sus ojos y su decir, tú me prometiste acompañarme cuando tuviera miedo ante la muerte y lo estás haciendo. Y gracias a Dios lo pude hacer. Ella tenía mucho miedo a morir, pero eso me lo platicó hace 15, 20 años. Y siempre, cuando se sentía mal o una enfermedad, me hablaba y todo, pero ahora que le habían detectado ya cáncer y todo esto, pues estuve ahí afortunadamente. Entonces, este libro yo lo escribí porque mucha gente me pregunta, me preguntan dos cosas. Una, ¿cómo hago para escuchar y poder procesar tantas cosas de dolor y que no me afecten? Y la otra es, ¿cómo hacen o cómo harían esas personas para poder ayudar a un familiar en una emergencia, ¿sí? Sin tener que recurrir a un tanatólogo, ya sea por falta de tiempo, de dinero, de espacio, de lejanía y todo esto. Entonces, en este libro yo escribo y ahí pongo algunas cosas que yo pienso que cualquier persona puede estudiar tanatología, pero no todos pueden ser tanatólogos, porque es como decirte, si tú quieres estudiar medicina, pero no todos terminan la carrera porque se les dificulta o porque ya no les gusta o por algo, ¿sí? No es exclusivo, la tanatología no es exclusiva ni de los médicos, ni de la enfermera, o sea, yo que era licenciada en Derecho, o sea, es cuestión de descubrir esa, ¿cómo se llama? Esa habilidad o ese toque que ya traes y desarrollarlo. Entonces, aquí en este libro es para desarrollar eso que tú traes. Si tú lees el libro, lo terminas y todo, y tú puedes decir, voy a estudiar tanatología, me voy a meter a un curso, me voy a meter no sé, a estudiar psicología o estudiar X, entonces ya te vas perfilando hacia tu misión, a tu vocación, porque era lo que yo decía, mi profesión era derecho, leyes, pero mi vocación era hacia la psicología y la tanatología, hasta que lo pude lograr conjuntar, entonces ya es esa sensación de realización y de poder decir, ya me puedo morir.
Bueno, calma. esta fue una buena aproximación a la tanatología. Pepe, ¿cuál sería tu concentrado de todo lo que hablamos? Bueno, primero estoy maravillado porque o sea, no tengo ninguna duda en decirlo. Marilena es un estuche de monerías, o sea, mi admiración y mi respeto. Y qué gusto escucharte y saberte ahora en esta parte, porque creo que cuando yo leí el libro de La Rueda de la Vida, me di cuenta de la importancia, tanto para la persona que se va a ir y que le estás diciendo a bien morir, pero también por el que se queda acá, ¿no? O sea, yo les decía, esa es la razón de los velorios. O sea, el velorio no es para el muerto ya está ya en otro lado, acá ya le están poniendo su festín, pero es para que la gente que está acá, que se queda, los que nos quedamos, se tranquilicen, ¿no? O sea, yo por eso decía a mi esposo, yo cuando me muera no hagan velorio, si me tienen que guardar en un lado, guárdenme, pero yo no quiero que haya un sufrimiento extra, o sea, ya se fue, pongan una rola que me guste y vámonos, ¿no? Pero sí me quedo con esta parte y te voy a decir por qué, y creo que podemos seguir avanzando, a lo mejor, Carlos, en otro episodio, porque el año pasado que hicimos nuestro curso de ventas, incluí un capítulo donde invité a una tanatóloga. Y entonces los alumnos me decían, ¿tanatóloga para qué inventas? Para que te desapegues a todo lo que hacías antes de la pandemia y que ya no te va a servir. Y porque si no, Sí. porque nos apegamos a un montón de cosas, ¿sí? Y si no hay alguien profesional que tenga, porque coincido totalmente contigo, de que se necesita un perfil para ciertas disciplinas, o sea, no todo el mundo, o sea, totalmente de acuerdo contigo de que todo el mundo podemos estudiar tanatología, pero no todo el mundo podemos ser tanatólogos. ¿Por qué? Porque se necesita tener un perfil, que es lo que tú detectaste con tu abuela de que la podías mover, la podías limpiar, no te da ningún problema, tenía las energías, y es por eso, es ese toque que le da finura a una persona para hacer algo, ¿no? Así que encantado de escucharte, Maena, me gustó mucho y pues sí, como dice Gracias. Carlos, tendremos que hacer una versión 2. Sí, una Pues versión a lo 2. mejor en esa versión 2 sí podemos hablar de puro tanatología e invitar a la gente a que pregunte, que Claro. participe y que sus dudas y todo esto, ¿no? Ya te está fallando El libro, A ver, ¿qué decías del libro? el libro lo tengo a la venta. Dentro de precisamente la pandemia, impidió un poquito que estuviera en la librería como había estado en un inicio, y me regresaron los libros porque cerraron las librerías, las plazas y todo. Y pues lo tengo a la venta, cuesta 250 pesos, se puede entregar a domicilio. Hay una amiga que los entrega dentro de la zona metropolitana. Si alguien quiere, ¿Cómo te lo piden? a través de mi correo, les voy a dar ¿Vale? mi correo, ¿Vale? es mebel, con B chica, ¿Mebel? Ajá. mebel 99, Okay. son las iniciales de María Elena Velázquez, mebel 99 @yahoo.com.mx. Este libro trae lo que son los valores, las fortalezas, los valores de actitud, los valores de experiencia, los valores que cada uno puede ir descubriendo, que no nos conocemos, a veces no nos conocemos, precisamente hasta que nos hacen algún examen psicológico, y aquí pueden encontrar, al leer, decir, yo tengo esto, y yo tengo esto, y yo tengo esto, y me falta esto, me falta lo otro. Habla del acompañamiento, de lo que es el acompañar a alguien, ya sea en la enfermedad o al final de la vida, algunos ejemplos, y bueno, les ha gustado a las personas, y pues está a la venta. Excelente. Bueno, pues ojalá que haya mucha gente interesada. Salvador Cerda, déjenme darle las gracias a todos, a Salvador, a Sara Soto, a Adriana Gómez, a Sandy Zamora, por supuesto, a María José, espérenme tantito, a Rosalía, gracias Rigo, gracias a Chululuy,
Gracias otra vez, Rosalía. Manuelito Domínguez, que te quiero tanto. Este Manuel Domínguez debe de estar con nosotros en el programa. Es que Manuel tiene todas las anécdotas del mundo. Gloria Valdés, gracias. Gracias, Enrique, otra vez. Gracias, Edson. Gracias, Verónica. Oye, pues tuvimos muchos comentarios hoy. Y Oye, gracias, Elenita. Precisamente hablando ahorita de Edson, Edson es un doctorazo en pediatría y él me invitó a un diplomado en tanatología perinatal. Él logra hacer operaciones dentro del vientre de la madre para corregir situaciones que detectan en el bebé. Y empieza en febrero un diplomado para todo ese tipo de situaciones de mamás que también están un poquito olvidados. Él es ginecólogo, pero está enfocado en esa área del bebé. Oye, Pues. hay que invitarlos, después nos haces el contacto, porque la verdad es que debe ser maravilloso. Imagínate, Pepe, hacer intervenciones quirúrgicas dentro de la mamá. Esas son cosas que yo no me las imagino. No, ni yo. Así que bueno, pues Edson, gracias. Octavio, gracias. Les quiero decir, Pepe, sobre todo, porque esto es para ti, que Paco se emocionó muchísimo de vernos a nosotros tres y que se emocionó muchísimo cuando lo saludaste. Ya se fue a dormir, pero la verdad es que es tu fan. Es tu fan. Es mi discípulo. Sí, tu discípulo. Sí. Sí. Te queremos mucho, tu familia, tu marido, te queremos mucho, te apreciamos. Paco también te adora. Es que esta mujer es como Santa Rita, porque de repente Paco, cuando se queda a dormir con nosotros, en la mañana, ¿qué quieres desayunar, Paco? Hot cakes. Y a lo mejor no estaba preparada, pero Marilena de algún lugar saca la harina, saca la leche. ¿Con qué lo vas a querer? ¿Con miel? ¿Con cajeta? ¿Con qué le pones también, hombre? Eso ese de avellana. No, un día me dijo, rellenos de Nutella. Oh. Rellenos de Nutella. Así es que. Mira, dice Fernanda, dice, sí, dejó de ver la tele por quitarme el teléfono para verlos. Pues oye, Pepe, y esos hot cakes rellenos de Nutella son fabulosos porque tienen su chistecito. Pones primero la Nutella en el congelador, así embarradas, haciendo como unas pequeñitas, y ya que tienes el hot cake, la mitad, antes de voltearlo, pones la ruedita de Nutella, más masa, y lo volteas y ya queda relleno. A la hora que lo partes, te sale la Nutella. Bueno, pues Elenita, todos te queremos, sí, te queremos. Pues aquí estoy a la orden, pues quieran. Muchas gracias. Y gracias por las personas que saludaron, por amigas, compañeros, pacientes y de todo. Gracias. Pepe, muchas gracias. La próxima semana no tendremos este podcast. Nos vamos a reintegrar dentro de 15 días. Y bueno, pues tendremos que ir ya lidiando con la cuestión de trabajo, porque tanto el señor Torre como su servidor solemos trabajar de noche. Entonces no lo vayan a malinterpretar, porque realmente, bueno, pues no estoy como para eso, pero sí, solemos trabajar en eventos y están empezando a surgir. Eso me da muchísimo gusto. Me dio mucho gusto. Antad me dio mucho gusto. Nuestra querida amiga Sonia Díaz está organizando un evento virtual para la organización de eventos. Si ustedes están interesados, visiten por favor mi muro
y por ahí búsquenle, porque ahí viene todo el programa. Hay conferencistas muy interesantes. Estuvo Juan Gabriel Tamés, en fin, de Expo Guadalajara. Y bueno, pues nos iremos acomodando, ¿eh? Así que, Pepe, gracias. Elena, te amo. Gracias, igualmente. Ya no le voy a hacer así porque hay alguien que le hace así, uf. Entonces, gracias. Cuídense, buenas noches. Buenas noches, nos vemos en 15 días. Gracias, Pepe.